Y pues hoy la plática es relacionada con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? ¿Cómo lo festejamos? ¿Alguna vez se han puesto a pensar ustedes qué implica la manera en que cada uno de nosotros festejamos la natividad de Jesús? Y si es la forma correcta o es un modelo, un cliché que nos han puesto. Algo muy importante que debe de ser siempre tomado en cuenta es que el recordar o el festejar el nacimiento de Jesús es algo personal. No es lo que otros acostumbren a hacer, sino qué es lo que sale de tu corazón para adorar a aquel que vino a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y lamentablemente en estos tiempos, ¿verdad?, todo se festeja, menos realmente el hecho del nacimiento de Jesús. Se festeja el pavo, la piñata, la familia unida, ¿verdad? Aunque Dios esté fuera de la familia, ¿verdad? Los regalos, ¿verdad? La cena, aunque Jesús no tenga un lugar en la mesa, ¿verdad? Y en fin, ¿verdad?, una serie de formas que se nos han implantado de muchos años, ¿verdad?, muchas tradiciones, y nos hemos olvidado realmente el hecho fundamental del festejo, ¿verdad? Por ejemplo, hoy que festejamos el cumpleaños de nuestra hermana Paula, la abrazamos, ¿verdad?, le decimos una palabra bonita, un buen deseo, ¿verdad? A lo mejor le agarramos el pastel, algo le tenemos que hacer para que esté contenta. Pero cuando es de Jesús, ¿qué hacemos para Jesús? Nada, ¿verdad? Nos preocupamos de un montón de cosas, ¿verdad?, pero nos olvidamos realmente de la profundidad del hecho, ¿verdad? Y yo quisiera que fuéramos al Evangelio de Lucas, algo que a mí me impactó, capítulo 2, y voy a leer del verso 8 al 18, y vamos a ir estudiando algo que espero que nos haga cambiar o reflexionar un poquito lo que hacemos en estas épocas, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María, guardando todas estas cosas, meditándolos en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
quiero que entendamos que aquí sucedió un hecho sobrenatural. Fue un contacto entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Cuando habla la palabra de que vino un ángel y les habló a los pastores, está hablando del ángel Gabriel, que es el mensajero de Dios, ¿verdad? Pero algo también muy interesante, dice que detrás de Gabriel venía, ¿verdad?, una hueste, una multitud de las huestes celestiales. Y fíjense algo muy interesante. La palabra huestes habla de un gran número de guerreros. Entonces, si nosotros le ponemos, aparte de a gran número, una multitud, imagínense qué cantidad sería, ¿verdad? La Biblia dice que en el cielo hay millones y millones y millones de ángeles, ¿verdad? Y vinieron todos, no dice que se quedaron unos cuidando el cielo. Vinieron todos los ángeles, imagínense, ¿verdad?, a Gabriel y atrás de él todos los ángeles del cielo, ¿verdad?, viniendo a adorar a Jesús. Pero ¿por qué no fueron al pesebre? ¿Por qué no fueron donde estaba el niño Jesús? Sino que fueron donde estaban los pastores. Porque querían que entendieran, ¿verdad?, que al niño que iban a ir a adorarlo, tenían que adorarlo con todo su ser, tal y como se adora en el cielo, ¿verdad? Fue una enseñanza que venía de parte de Dios para aquellos que estaban cuidando sus ovejas, ¿verdad? No vino a ver a los reyes, ni a príncipes, ni a los teólogos, ni a los fariseos. Vino a ver a la gente más humilde que existía en aquel tiempo, porque el ser pastor era un trabajo de los más bajos, ¿verdad? Y dice que muchos de ellos, pues algunos estaban durmiendo, algunos estaban velando, por eso dice guardaban las vigilias de la noche, ¿verdad? En el tiempo de Israel había cuatro vigilias, que eran de 3 horas, ¿verdad? Entonces en lo que unos dormían, otros cuidaban. Estaban trabajando, estaban alerta de que no hubiera ladrones, de que no hubiera bestias para devorarle las ovejas. Estaban en lo suyo, ¿sí? Y en ese momento en donde su mente estaba puesta en sus actividades, es donde viene el mensaje del cielo, ¿verdad? Y les dice, les ha nacido ya un Salvador, ¿verdad? Y les vamos a enseñar cómo adorarlo. ¿Por qué? Porque la adoración viene del cielo, ¿sí? Y quiero que sepan algo, que si tú no tienes el amor por Cristo no puedes adorar, porque la adoración a Dios no sale de tu corazón como un sentimiento o una emoción humana, sino es algo que el Espíritu Santo te pone. Por eso mucha gente, ¿sí?, les cuesta trabajo alabar o hablar de Dios. Pero vamos a ver qué es lo que sucede, ¿verdad? Dice en el verso 9, cuando estaban trabajando los pastores, se les presentó un ángel del Señor, dice, y la gloria, ¿sí?, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, ¿sí? Si ustedes cierran sus ojitos y tratan de imaginar esa imagen, imagínense en medio del campo, en la oscuridad de la noche, que de repente llega el resplandor de la gloria de Dios. Esa luz incandescente, ¿verdad?, que hace que la noche sea día, ¿verdad? Leíamos en el Salmo 39, dice, aún las tinieblas resplandecen, dice, con tu presencia, ¿verdad? Imagínense ese impacto de ellos, ¿verdad?
al ver que la noche se convierte en día, porque era la gloria del Señor que bajaba sobre ellos. No dice que bajó sobre Belén ni que bajó sobre los pueblos, no, bajó sobre ellos, porque Dios quería iluminarlos, que entendieran qué es lo que estaba sucediendo, ¿sí? Y cuando decimos que eso viene del cielo, quiere decir que Dios tenía un propósito en el corazón de estos pastores, que entendieran que lo que estaba sucediendo era algo sobrenatural, algo que era fuera del entendimiento. ¿Nosotros entendemos que el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural? ¿O lo leemos como un acto histórico? En el libro de Miqueas, en el capítulo 5, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 2, dice: y tú, Belén Efrata, la más pequeña de entre las ciudades, de ti va a salir el Mesías, el enviado. Casi 650, 700 años antes del nacimiento de Jesús, ya estaba establecido dónde iba a nacer. ¿Por qué Jesús nació en Belén? ¿Por casualidad? No, porque era el plan de Dios, ¿sí? ¿Por qué tuvieron que estar José y María en Belén si ellos vivían en Nazaret? Porque el plan de Dios era mover a María a que naciera su hijo en Belén y se cumplieran todas las profecías del Antiguo Testamento. Entonces todos los planes de Dios son cuestiones sobrenaturales, es decir, que no pasan naturalmente, ¿sí? A veces la gente le tiene miedo a la palabra sobrenatural porque piensan en fantasmas y cosas, ¿no? Y sobrenatural quiere decir aquello que sobrepasa lo natural. Entonces el nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural, que ya había sido, ¿verdad?, profetizado en el Antiguo Testamento. Otra cosa que me llamó mucho la atención: el pesebre no es la cunita donde pusieron al niño. Pesebre en el griego quiere decir establo, lugar de animales, no es la cunita, ¿sí? Porque muchos dicen: ay, vamos a poner pesebre, ¿no? No, el pesebre era todo, ¿sí? Era un lugar de guarda de animales. ¿En dónde acostaron a Jesús? Pues quién sabe, a lo mejor le hicieron una camita con paja, no sabemos, ¿no? No es como nos lo pintan en las tradiciones, ¿no? En un cuenquito de madera, no, ese no es el pesebre es todo. Entonces fíjense cómo dice la palabra de Dios que el ser más grande sobre la tierra en la historia de la humanidad nació en el lugar más bajo que podía haber nacido. Así de sencillo, ¿verdad? Para enseñarnos que la grandeza de su majestad se manifestaba en la grandeza de su humildad. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces ahora empezamos a entender que nosotros estamos festejando a ese personaje, ese hombre, ese niño, ¿sí?, que estaba naciendo en contra de todo lo que podía haberse hecho de una manera natural. Era el Hijo de Dios, podía haber nacido en un palacio, podía haber nacido donde quiera. Dijo: no, tiene que llegar al lugar, ¿sí?, donde más humilde se pueda ver, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, José, ¿verdad?, tiene ese conflicto emocional y cultural de saber que su esposa está embarazada y que no es de su hijo. Y en aquel tiempo la ley decía que a las que engañaban al marido, ¿verdad?, las mataban a pedradas. ¿Y quién fue el que le dio aviso a José de que era hijo de Dios? El ángel Gabriel, el mismo que ahora les llevaba el aviso a los pastores, ¿verdad? Entonces dice que cuando viene la adoración, ¿sí?, cuando se prepara más bien la adoración,
el resplandor de la gloria de Dios baja sobre aquellos adoradores. Por eso dice en el Evangelio, ¿verdad?, que Dios quiere, Dios desea a los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo hubieran podido ir los pastores a adorar a Jesús si no les hubiera sido revelado quién era? A lo mejor dirían, no, pues no tengo tiempo, quién sabe quién será ese niño, ¿no? O que hubiera venido otra gente de Belén, oiga, pues nació el Mesías, pues qué bueno, ¿no? Pues ahí nos saludas, ¿no? Y mañana vamos, ¿no? Estamos ocupados, ¿no? No, sino que el aviso que vino sobre ellos fue un aviso del cielo. Fue un aviso que venía directamente ordenado por Dios el Padre, y a quién podía enviar para que le creyeran, a sus propios ángeles. ¿Se imaginan cómo se vería o cómo se oiría ese coro de cantos de millones y millones y millones de ángeles en pleno desierto? ¿Cuál sería el impacto sobre los pastores, ¿verdad? Si muchas veces oímos una sinfónica, oímos una orquesta con una melodía muy bonita y nos impacta el corazón, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahora imagínense estar oyendo a las huestes celestiales adorando al niño que había nacido, y que ese espectáculo le fue reservado a la gente más humilde de esa región, que eran los pastorcitos, ¿verdad? Y además fue gratis, no cobraron la entrada al concierto, ¿verdad? Fíjense qué imagen tan hermosa. ¿Cuál sería el impacto en el corazón de cada pastor al oír eso? Algo muy tremendo, ¿verdad? Dice que cuando vieron la gloria del resplandor, tuvieron gran temor. Quiere decir que no fue algo espiritual nada más, fue físico. La vieron y les dio miedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabían que no era natural lo que estaba pasando, ¿verdad? Y les entró miedo de ver eso que estaba sucediendo. Sin embargo, ¿verdad?, el ángel los consuela, Gabriel, y les dice, no temáis, no tengan miedo, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, ¿sí? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Algo muy importante, que cuando Dios manda un mensaje trascendental, ¿sí?, se lo da a la gente más humilde. ¿Por qué no le avisó a los reyes, o a los príncipes, o a los fariseos, a los sacerdotes? No, el mensaje fue directamente a los pastores. Y le dijo, no tengan miedo de lo que está pasando, ¿sí? Dice, les doy una nueva de gozo. Les doy un evangelio que están haciendo. Jesús es el evangelio, ¿sí? Jesús es el evangelio, es la nueva noticia, el nuevo aviso de gozo, de salvación, ¿verdad? Y les dice que ha nacido, fíjense, en la ciudad de David, porque ellos conocían las escrituras, ¿sí?, y sabían que de la ciudad de David iba a nacer el Mesías, ¿verdad? El ángel les confirma, de la ciudad de David, de Belén, ahí nació el Salvador. En los evangelios dice que los fariseos decían, ¿acaso de Nazaret ha nacido algo bueno? Dice, pues es que no era Nazaret, era Belén, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habían tenido la revelación del nacimiento de Jesucristo. Vivían envueltos en una religiosidad, en una falta de entendimiento de la palabra, como muchas veces sucede. Se meten a estudiar tanto de la palabra que pierden la revelación
¿verdad? Y hablan un montón de tonterías creyendo que son las verdades, cuando que la verdad es Cristo hablando a tu corazón. Así es. Jesucristo mismo dijo: conoceréis la verdad. ¿Sí? ¿Y quién es la verdad? Dijo: yo soy la verdad. Entonces, si a mí no me conoces, no puedes hablar la verdad. Vas a hablar tu interpretación, vas a hablar tu entendimiento, vas a hablar lo que tú crees que es correcto. Por eso en las iglesias a veces se enseñan muchas falsas doctrinas, porque se habla sobre la letra, sobre el entendimiento de la gente, no sobre la revelación de la palabra. Y la revelación de la palabra es algo personal entre tú y el Espíritu Santo Jesucristo. Así, ¿sí? ¿Cómo vas a tener tú esa revelación? Con tu intimidad con Él. De estar leyendo la palabra, decirle: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Cuál es tu guianza? ¿Verdad? ¿Cómo vas a tener esa intimidad? Con la oración con el Señor. Un momento de oración íntima con el Señor. No necesitas pasarte horas y horas y horas. No, eso es simplemente dominar tu cuerpo. Pero cuando tú hablas de tu corazón al corazón de Jesús, en breve tiempo entras en comunión con Él, ¿verdad? No es el tiempo que le dediques a una oración, sino la calidad y fe con la que lo hagas, ¿verdad? Entonces aquí el ángel Gabriel les dice: no tengan miedo, al contrario, vengo a darles una noticia de gozo, ¿sí? Y sepan que esa noticia viene del cielo, viene de Dios mismo, y los ángeles lo entienden. Por eso han venido ellos, han dejado su lugar en el cielo para venir a alabar y adorar al que ha nacido. Dice el verso 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, ¿verdad? No les dijo: vayan y busquen, ¿verdad? Seguramente Belén pues era una aldea pequeña, ¿verdad? Pero que estaba llena de gente. ¿Saben por qué? Porque se estaba haciendo el censo que habían mandado hacer. ¿Por qué creen que no fue a un hospital o fue a un hotel? Estaba todo lleno. Estaba todo lleno. Entonces Belén estaba saturado de gente porque estaban en el censo, ¿verdad? Y les dijo: pero va a haber una señal. Está el niño en el pesebre. Ahí búsquenlo. No lo vayan a buscar en el palacio, no lo vayan a buscar en la sinagoga, no lo vayan a buscar en un lugar. Vayan y búsquenlo en el pesebre. Vayan y búsquenlo en el establo, ¿sí? ¿Qué les estaba diciendo? El rey que ha nacido con humildad. No lo busquen entre los grandes, no lo busquen entre los lujos, búsquenlo en lo más sencillo. Y ahora las navidades, ¿cómo las queremos festejar? Con lujos, con regalos caros, con comidas caras, con vestidos caros, ¿verdad? En un lujo, ¿verdad? Cuando dices: a ver, la adoración al nacimiento de Jesús debe de empezar en nuestro corazón, en lo interior, y en lo exterior no. La fiesta no es para nosotros, es para Jesús. Y ahí ellos entendieron, ¿verdad? Vamos a buscar a ese rey que está en ese establo, en ese pesebre. Y cuando tienen esa noticia es cuando bajan los ángeles y empiezan ellos a adorar. Y empiezan a enseñarle a los pastorcitos cómo entregarle la adoración. Ahí no había el ministerio de adoración, no había el ministerio de músicos, no había el ministerio de cantantes, ¿verdad? Ni escogieron a los pastores que cantaban más bonito o los que tocaban la flauta más bonito, ¿verdad? Sino que todos en su corazón llevaban un mismo sentir, un mismo sentir.
¿Les dieron algún canto? No, sino que empezaron a hablar de lo que había en su corazón hacia el Mesías, hacia el Cristo. Y es algo que nos cuesta mucho trabajo entender y practicar. ¿Sí? Por ejemplo, si hoy nos hubieran grabado en los cantos, ¿saben qué hubiera salido? Nada. No se oía nada. Porque estaba más pendiente uno de que, es que yo canto bien feo, es que no me la sé. Imagínense a los pastores que hubieran pensado eso. Bueno, vamos a ensayar todos antes de ir a Belén, ¿no? ¿Qué vamos a cantar, no? ¿Quiénes son los? Vamos a organizarnos, los que cantan fuerte aquí. Todo el mundo dio lo que traía en su corazón. Ese es el verdadero sentir de la adoración. Soltar lo que traes dentro de tu corazón como una ofrenda de olor fragante al Señor. No te avergüences de cantar como cantes, pero demuestra tu alegría al cantarlo. Demuestra tu adoración, demuestra tu gratitud a Dios, ¿verdad? Cuando mi nieta estaba chiquita, tenía problema de habla, no quería hablar, no tenía nada, simplemente no quería hablar. Todo. Le decía, ¿qué quieres? No, no te entiendo. No te entiendo. Quería un carrito. Digo, ¿qué quieres? Tampoco te entiendo. Digo, dímelo. ¿Qué? El carrito. Dímelo fuerte, si no, no te entiendo. Un carrito. Ah, ahora sí. Te lo doy. ¿Por qué en la adoración somos así? En los cantos, en las oraciones, ¿verdad? También yo les decía en otros estudios hace tiempo, los adoradores, los oradores, los que oran el sí Señor, ¿verdad? Está orando y el otro sí Señor, sí Señor, sí Señor. Esa no es una oración. O sí Señor. Es que la hermana está hablando, sí Señor, oye lo que ella está diciendo, sí Señor, sí Señor, y ya acaban de orar. ¿Por qué? Porque no sale nada de su corazón. Hay sequedad, hay vergüenza, hay miedo a la crítica. Y es que ¿qué me van a decir de mí si se me salen los gallos y me hace sedar, ¿no? Sale el gallo giro, el gallo negro, ¿no? Cántalo, ¿qué problema hay, verdad? Si no te sabes el canto, ora, dale gracias a Dios, ¿verdad? Por lo que estás viviendo, ya el Señor te pondrá el canto, ya te lo aprenderás. Aplaudir, ¿verdad? Estábamos también en una ocasión platicando que hasta para aplaudir hay que tener espíritu, ¿no? Hay algunos que les entra el espíritu de foca, ¿no? Así hacen las focas, ¿no? O el de las mosquitas, ¿no? Esa agarra vuelo. Están haciendo aeróbics, ¿no? Y dices, ¿por qué no lo haces de una manera natural? Así como cuando ibas al teatro o algún cantante, ¿verdad? Que la gente se desgañita y todo. Ante Dios todo te da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Si Dios sabe y te conoce desde antes de que nazcas y ha puesto grandes cosas dentro de ti y alrededor de ti para que las vivas. Entonces, fíjense cómo ya los pastores vieron la manera en que los ángeles adoraban y aprendieron. Y aprendieron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que adoraban los ángeles? ¿Qué es lo que decían? Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Qué difícil canto, ¿verdad? Yo creo que lo ensayaron durante miles de años hasta que nació.
Jesucristo. ¿Qué estaban diciendo? Fíjense, alabando a Dios, ¿sí? Y por otro lado, bendiciendo a la tierra, pidiendo una bendición sobre la tierra. Pero antes que nada fue la adoración al Padre, ¿verdad? Dice, gloria a Dios en las alturas. Siempre la adoración debe ser reconociendo la grandeza de Dios en el cielo. Siempre, ¿sí? Si no, ¿a quién adoras? Por eso hay tantos cantos últimamente que no sabes a quién se lo están dedicando, ¿no? Puede ser a la novia o al novio o a quién sabe quién, ¿verdad? Ya no mencionan a Dios, no mencionan a Jesucristo. A veces hay cantos que hasta te quedas pensando, bueno, ¿a cuál Señor le están cantando? Porque a Satanás también le dicen Señor. ¿Por qué no hablarlo directamente hacia aquel que se lo estás dirigiendo, verdad? ¿Por qué? Porque la gente le ha tenido ahora miedo al nombre de Dios. Hay iglesias donde tienen prohibido hablar de Jehová, tienen prohibido hablar con el nombre de Jesús, porque es muy religioso, ¿sí? O nos van a confundir con los cuates del reino, ¿no? Y espérame, así se llama el Señor, ¿verdad? Así se llama el Hijo de Dios. ¿Por qué me voy a avergonzar de mencionar su nombre, ¿verdad? La Biblia dice que el que se avergüenza de ellos, allá también se van a avergonzar de esta gente, ¿verdad? Entonces, cuando los ángeles les enseñan este canto, ¿verdad? Dice, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, ¿verdad? Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Algo muy importante aquí fue que esa manifestación que ellos vivieron provocó que entre ellos, ¿sí?, hubiera comunicación y se pusieran de acuerdo, se animaran unos a otros, ¿sí? Se animaran unos a otros, ¿verdad? Decía hace rato la hermana Oli, ¿verdad? Bueno, es que estamos empezando y hay errores, hay desafinos, hay todo esto, ¿verdad? Pero ¿quién de los demás les da ánimo a los muchachos? Que ¿sabes qué? Órale, vamos bien, ¿no? Es más, yo quiero cantar, yo quiero participar. Eso es animarnos unos a los otros, ¿sí? Y los pastores, dice aquí, que se pusieron de acuerdo entre ellos, vamos, todos, ¿verdad? No dijeron, a ver, ¿quién quiere ir, no? Dijeron, no, vamos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque en todos había un mismo sentir en su corazón. En todos. Así como en la iglesia debe de haber un mismo sentir de alabar a Dios. Unos aquí y otros allá. Pero debe de ser el mismo sentir, la misma decisión, la misma disposición, ¿verdad? El mismo amor, la misma alegría, ¿verdad? Hay gente en las iglesias que hasta llegan cuando acaba la alabanza, ¿no? Pues no les gusta, les da vergüenza. Ay, no, eso de estar cantando y aplaudiendo. Llega el pastor y hasta me da un pandero. No, voy a cuando ya acaben. ¿Habrá amor? O están los cantos y se levantan los zombies, ¿no? Un grito de júbilo. Y dices, Dios vino a darte una nueva de gozo. Dice, entrar a sus atrios, ¿con qué? Con gozo, con alegría, ¿verdad? Entonces, nuestra relación con Jesucristo
Y nuestra relación con Dios y con el Espíritu Santo debe de ser una relación completamente espontánea, natural, alegre, ¿verdad? De gozo, de alegría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que aquel que nació para ser sacrificado por culpa nuestra, ¿sí?, está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y que no importa cómo seamos, no importa cómo vivamos, no importa lo que la gente te diga, Él te ama y está contigo. Eso es lo que nos debe motivar, el hacer siempre las cosas lo mejor para el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? El visitarlo con alegría, el darle una ofrenda con alegría, el cantarle, el aplaudirle, el convivir, el compartirle a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él dio todo por causa de nuestra maldad. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera. ¿Cuál es tu manera de amar a Dios? ¿Con miedo? ¿Con vergüenza? ¿Con limitación? Él se entregó todo, ¿verdad? Y lo hizo con amor, con alegría, ¿verdad? Sabía lo que le iba a venir, sabía lo que iba a suceder y dijo, no le hace, voy. Nosotros podemos darle algo agradable a Dios. ¿Tenemos algo que darle a Dios? Yo digo que sí, sí lo tienes. Dios ha puesto dones y talentos en cada uno de nosotros, ¿sí? No dejes que las críticas de los demás te los apaguen, porque Dios obró en ti para que seas tú un instrumento de alabanza, un instrumento de adoración, ¿sí? A veces pensamos que alabar y adorar es cantar nada más. No, hermano. Cuando tú le hablas a alguien de la grandeza y el amor de Cristo, lo estás adorando, lo estás alabando, ¿verdad? Cuando tú le dices a alguien, mira, Dios hizo esto en mi vida y lo puede hacer contigo, simplemente conócelo, acéptalo en tu vida, estás adorando a Dios, estás adorando a aquel que vino a dar su vida desde un establo hasta una cruz. Tuvo el peor de los nacimientos y tuvo la peor de las muertes, pero ahora está glorificado en el cielo. Eso nos debe de llenar de alegría, de hacer lo mejor para Dios, ¿verdad? Así como nos esforzamos para hacer una cena rica, ¿verdad? Ya estamos pensando a ver cómo vamos a hacer el pavo o los champiñones o el espagueti, y le voy a poner esto y le voy a poner. Pues ponle también de eso a tu alabanza y a tu adoración, ¿verdad? Es decir, Señor, hasta esta comida te la ofrendo a ti, ¿verdad? Pero ahora acaba en borracheras, en bacanales, en groserías, en enojos, ¿verdad? Hasta andan renegando de lo que está guisando, pues no lo guises. Comete una torta de frijoles con huevo. Ay, es que qué flojera. Pues no lo hagas, nadie te obliga a que lo hagas. Si lo haces, hazlo con gusto, ¿verdad? Ay, es que ahora no tengo para regalos. Pues dales un abrazo, una bendición. Ahí te dices que regales. Si te dan a ti, bueno, pues gloria a Dios, pero tampoco es una obligación que te den, ¿verdad? Es que no tengo que ponerme. ¿Cómo fueron los pastores? Pues como estaban tierrosos, despeinados, llenos de pastos, sudorosos, así fueron a adorar al Señor. Eso quiere decir que no le tienes que bañarte cuando no. Pero siempre nos complicamos las cosas, ¿verdad? Nos las complicamos. Cuando que en Dios sabemos que todo es sencillo. La palabra de Dios es sencilla. El orar es sencillo. El alabar, el dar gracias es sencillo, pero nosotros nos hemos complicado, ¿verdad? A veces veo hermanos o en el internet, ¿no? Curso para adoradores. Pues qué bueno, ¿no? Estos pastores no tuvieron ningún curso, nomás recibieron el mensaje de Dios y fueron a adorar, ¿no?
Pero ahora el hombre quiere controlar todo. El hombre quiere manipular todo. Por eso nos complicamos tanto, ¿verdad? Cuando no sale de nuestro corazón, cuando no sale por un llamado de Dios, todo se te hace una carga, ¿sí o no? Por eso tanta gente pierde la noción de cómo es servir a Dios. Como les puse ahí en el internet también, ¿verdad? Pedrada con chanfle, ¿no? ¿Quieres ser un buen líder? Aprende a ser un buen siervo. Porque a todo el mundo quiere ser líder para no hacer nada que otros lo hagan. ¿Sí? Cuando dices, no. ¿Sabes cuál es el mejor líder? El que empieza haciendo todo y no espera que los demás lo hagan. Ese es un líder. ¿Sí? El líder en el mundo jala. El líder en Dios empuja. El líder en el mundo va al frente. El líder de Dios va atrás empujando a la gente. ¿Sí? Diciendo, esto es lo que tenemos que hacer, así lo hago yo, así Dios me lo puso. Pero ahora como todo es competencia, ¿verdad? Toca el que mejor toca, aunque su vida esté toda loca. ¿O no? Y el otro que está bien metido con Dios, a ese ni facha, ¿no? O las muchachitas ahora de los panderos, ¿no? Las danzantes, no sé cómo se llama. Las más guapas o las hijas de los que dan ofrenda. Pero los ves sus vidas y dices, híjole, del table a la iglesia, ¿no? O del antro a la congre. ¿Pero qué? El hombre es el que está decidiendo cómo se hacen las cosas. Y es Dios el que debe mover tu vida. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? Pero que sea Dios el que te lo diga. Porque toda tu vida tiene un propósito en el cielo. ¿Sabes para qué? Para ayudar a otros. Sí. Si tú no has ayudado a otros, estás perdiendo el sentido de tu vida. Si te estás esforzando para tú crecer, no vas a ser nadie. Porque crece el que da, crece el que ayuda, crece el que apoya. ¿Sí? Los demás son competencias egoístas. Reconóceme por lo que soy, no por lo que hago. Y en el cristianismo es al revés. Reconóceme por lo que hago por los demás, no por lo que soy. ¿Verdad? Por eso Jesús no nació en un palacio, ni nació en el Hospital Los Ángeles, ni nació en el Best Western. Nació en un establo. ¿Para qué? Para que reconocieras lo que iba a hacer, no lo que era. Imagínense, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Podía haber hecho lo que quisiera. ¿Y qué pasó? Nace en un establo, se lo llevan a esconder a Egipto, lo traen caminando por el desierto, ¿verdad? Puras cosas, ¿verdad?, que serían ilógicas de un alto funcionario o un alto jerarca, ¿verdad? Y sin embargo, ¿qué les dijo Jesucristo? La grandeza en el servicio está en la humildad de preocuparte por los demás, de dar a los demás, ¿verdad? Cuando vemos que llegan los sabios, los tres reyes, ¿verdad? No es Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? No los conocía Jesús, ni tampoco llegaron en un camello, un caballo y un elefante. Al menos mi Biblia no dice eso. Llegaron tres sabios con ofrendas, ¿verdad? Dice que eran reyes, ¿verdad? Era gente, pero eran sabios, ¿sí? ¿Ustedes creen que le llevaron una cajita a Jesús? Un frasquito de mirra, una cajita con oro. De eso vendrían desde allá para traérselo. Le traían tesoros. Tesoros, ¿sí? Y mucha gente dice, es que Jesús era pobre. No, Jesús tenía de todo, pero vivía humildemente. Si no, ¿con qué se mantenía?
Y la Biblia dice que le dieron tesoros, les dieron esas ofrendas que trajeron, ¿verdad? Pero eso le cambió su manera de ser. No, ¿verdad? Cuando aquel joven le dijo, Señor, yo quiero seguirte contigo, y que le dijo, mira, las zorras tienen donde dormir, yo donde caiga, ahí me quedo, ¿verdad? No andaban en hoteles 5 estrellas, ni con limusinas, ni buscando el mejor restaurante de Jerusalén, ni con guarura, ¿verdad? Vivía en la humildad, en la humildad, en la humildad. ¿Y qué hacía? Daba, sanaba, liberaba, consolaba, ¿verdad? Aún a pesar de que él como hombre se cansaba, que tenía hambre, tenía sueño, él seguía sirviendo a los demás, porque esa es una manera de adorar a Dios. El servicio es una manera de adorar a Dios. Y cuando animas a otro a servir, estás adorando a Dios. Cuando la hermana Oli dice, canten fuerte, está adorando a Dios. Porque quiere que todos entren en un río de adoración. Vamos a hablar a la gente a la calle, es adorar a Dios. Vamos a tener una reunión en tu casa, eso es adorar a Dios. Pero cuando empezamos a poner pretextos, ¿dónde está tu corazón? ¿Sí o no? ¿Dónde está tu corazón? Ah, no, pues primero yo, y ay, si me sobra y tengo ganas, pues a ver qué hago con Dios. ¿De quién provienen las bendiciones? Del Señor. ¿Quién es el que va a transformar tu vida? Del Señor, ¿verdad? En 1961, 62, cuando estaba Kennedy de presidente en Estados Unidos, dijo en un discurso muy apegado a enseñanzas que traía Martin Luther King, ¿verdad? Dijo, todo el mundo ha preguntado ¿qué hace mi país por mí? Dice, yo quiero preguntarles algo, ¿qué han hecho ustedes por su país? Si eso lo transferimos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué tanto ha hecho Dios en tu vida? Y la siguiente pregunta es, ¿qué tanto has hecho tú para Dios? Esa es una reflexión muy buena. ¿Qué has hecho tú por Dios o para Dios? ¿Qué te ha limitado? ¿Por qué no has compartido de Dios, de Jesús, a otras gentes? Y dice que cuando se animaron todos y recibieron el mensaje, dijeron, pues vamos a Belén, ¿verdad? Y dice en el verso 16, vinieron pues lentamente. ¿Así dice en su Biblia? No. ¿Cómo dice? Apresuradamente. ¿Sí? Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que en cuanto ellos recibieron el mensaje, se dieron prisa en compartirlo. No dijeron, bueno, pues mañana que amanezca y esté el solecito, ¿no? O déjenme ir a guardar los borreguitos y después, ahí si tenemos chance, y vamos a almorzar primero, ¿no? No, dice, fueron, dice, apresuradamente a buscar, ¿sí?, lo que se les había dicho, y lo encontraron tal y como Dios les había mandado a decir por el ángel. Cuando tú lees una palabra y una enseñanza y recibes el mensaje, Dios te está diciendo, ve y compártelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque se nos olvida y dejamos esto para después de nuestras cosas. Si ellos se hubieran puesto a pensar primero en su cansancio o en su hambre o se les hubiera olvidado el mensaje, ay, pues de veras teníamos que haber ido, bueno, pero ya fueron los otros, ¿verdad? Y dice, no, aquí fueron apresuradamente, dice, y comprobaron lo que se les había dicho por medio del ángel. Cuando Dios te habla, ¿necesitas una comprobación? Aquí está. Si aquí está escrito, esta es la verdad, ¿sí o no?
Entonces dice, fueron apresuradamente, es decir, tenían prisa, tenían ganas, tenían ánimo, ¿sí?, de compartir lo que habían recibido. Dice, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Revisa bien lo que dice el verso 17. ¿A quiénes lo dieron a conocer? Estaban todos amontonados ahí en el PCB, estaban diciendo unos a otros lo mismo, se esparcieron por la ciudad y fueron los primeros evangelistas, ¿sí o no? Sí. Sin discipulado, sin el título de evangelista, ¿verdad? Se apresuraron, salieron corriendo y ¡bum! A cuanto cuates se encontraban, oye, nació el niño y nació el rey, y vamos, y mira, vinieron los ángeles y todos animosos, ¿verdad? Dice, ¿y qué pasó? Llenaron del aviso del evangelio todo Belén. Tenían prisa por hablar lo que habían recibido, ¿sí? Tenían prisa por dar a conocer el evangelio, la nueva noticia, ¿sí?, la esperanza, la fe que había llegado. Tenían prisa, y dice, fueron y les hablaron a todos, ¿verdad? No dijeron, bueno, vamos a dividir la ciudad. No, miren, a ver, los pastores de Judá se van para allá, los de Efraín se van para acá, los de... No, dijeron, vamos, y ¡pum!, ¿verdad? Llenaron de la buena noticia al pueblo. Dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Cuando tú hablas la palabra de Dios, impactas el corazón de la gente y empiezan a entender, ¿sí? Pablo decía que habría que hablar la palabra con pasión y denuedo, con autoridad, con fuerza, con poder, con amor, con convencimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no te sale del corazón, vas a hablar palabra muerta. Si vas a copiar lo que el otro dice, ¿verdad?, si vas a esperar que te enseñen a hablar, nunca vas a hacer nada. Pero si hablas de lo que tienes en el corazón, impactas a la gente, ¿verdad? Y esto fue lo que hicieron los pastores, dice, y los que lo oyeron se maravillaron. Porque cuando tú hablas de Jesucristo, la gente se maravilla. Porque el Jesucristo que ellos conocen es un Jesucristo devaluado, muerto, que vive bajo las naguas de su madre, que está para servirle a la gente como ellos quieran vivir. De todas maneras Él está para servir, ¿verdad? Pero cuando hablas de un Jesucristo de amor, un Jesucristo de justicia, un Jesucristo de juicio, un Jesucristo de perdón, un Jesucristo de consolación, un Jesucristo de compañía, dicen, ah, caray, esto no me lo habían enseñado, y se maravillan, ¿verdad? Y el mejor testimonio que hay eres tú, ¿sí o no? ¿O cuántos nacieron aquí santos? Nacimos dando de gritos. Desde chiquitos ya andamos haciendo maldades, ¿verdad? Nos enseñaron desde chiquitos a mentir, ¿verdad? Cuando a veces la gente dice, es que los niños nacen sin pecado, tienen toda la razón, el pecado se lo enseñan los padres. Así, es una forma de vida que se les da a los niños. La mentira, la maldad, la travesura que es dañina, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que Dios hizo en nuestra vida, la gente queda impactada, ¿sí o no? Y entre más malandrines somos, más grande es el milagro que Dios obra en nosotros, y eso lo compartimos con la gente. Y la gente se maravilla con esto.
Dice, pero María guardaba todas estas cosas